para hacer el círculo cromático, para explicarles, más que todo para explicarles. Bienvenidos a los que se están incorporando. ¿Ya habían venido a la clase pasada? ¿No? Primera vez. Ya. Me gustaría que observen, yo igual voy a explicar, bienvenida, yo igual voy a explicar, ya veo que algunos tienen adelantado, estamos trabajando el círculo cromático, la teoría del color, lo hicimos la clase pasada, no sé si Gloria les pasó el video. Sí, sí ¿Están en pasé. el grupo? Sí, ¿están en el grupo? Ah, no, ellos No, recién si han no llegado. están en el grupo, entonces hay que decirle a Pilar para que los agregue al grupo. Y aquí van a recibir Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Están grabadas. No, tenemos los 9 años. Claro, no. O sea, recién estamos. ¿Cómo? Sí, desde febrero. Desde febrero. O sea, a finales de febrero. Bien, entonces. Claro, porque Ya veo que han avanzado y con la poca referencia que les di, han avanzado con su círculo cromático. Bien, el círculo cromático es una tabla referencial para nosotros incursionar en el color. El arte, la pintura, está, digamos, influenciada por las matemáticas, está influenciada por la ciencia y necesita de ellas para sostenerse como una de sus patas, como un trípode. Pero, ojo, no quiere decir que sea fundamental. Les voy a explicar por qué. Porque hay artistas que se cortan esa parte, la eliminan, no quieren saber de matemáticas, no quieren saber de ciencia. O sea, no les importa los números para desarrollar una obra. Porque el arte, tiene una libertad que no depende inclusive de la academia, para que ustedes vean la importancia que tiene la pintura, la importancia que tiene el arte. O sea, yo estoy explicando esto porque el círculo cromático, yo les coloqué aquí unos números, que son números que yo, en el tiempo que he ido trabajando, he entendido que es una forma de ayudarlos a ustedes a llegar a un resultado, ¿verdad? Y que te va a servir para entender un poquito de qué trata la mezcla del color. Y es tan sutil, escuchen, a veces es tan sutil que midiendo el color, midiendo las proporciones, ¿verdad? Para crear un color no es suficiente. Porque hay algo que se llama adición del color, que permite que un color cambie. Entonces tú matemáticamente lo separas exactamente como está. Pero resulta que cuando lo acompaña otro color, él cambió, se transforma. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Dime con quién andas y te diré quién era. Entonces, esa sutileza, por ejemplo, por allí me han mandado imágenes y hay muchas que puedes conseguir en internet, donde hay, por ejemplo, un tablero de ajedrez, donde en una parte las fichas negras están pintadas con el mismo color que las blancas, por el cambio de luz, de posición. Yo les puedo conseguir esa imagen para que ustedes la vean. Ustedes van a decir, esto es blanco, esto es negro. Y cuando tú acercas los dos colores, es exactamente la misma mezcla, tanto para el blanco como para el negro. Por allí pasó Pancho una imagen, que es la referencia, algo parecido, ¿no? Como de dos rocas, a una se le proyecta la luz, la otra tiene sombra. Entonces, a simple vista, tú ves, una es más oscura que la otra.
Pero cuando tapas la línea del centro, que hay una franja negra, una franja de luz, esa parte que la divide es la que hace una influencia en cada color, o en ese color que es exactamente el mismo, y tú dices, oh, pero ¿por qué aquí se ve más oscuro? Porque aquí se ve más claro. Bien, igual sucede, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, yo comencé con los estudios de diseño gráfico, y para hacer letras, hay una razón de ser de por qué una letra tiene una parte más grande, otra más pequeña, más ancha, y cuando se coloca, por ejemplo, la separación de la I, por ejemplo, el espacio entre la A o la O, tienen que tener espacios diferentes, porque si no, vas a sentir que una letra está muy lejos o vas a sentir que otra está muy pegada, porque visualmente hay un espacio que no está ocupando la letra, pero que le pertenece. Como la I es delgada, tiene también un espacio a su alrededor que tienen que respetar. Eso para el dibujo, y solamente estoy hablando de la parte de dibujo. En el color sucede igual y aún más, porque como yo les decía, para algunos es ciencia, para otros es magia y para otros es brujería. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando estamos pintando colores piel, ahí se van a dar cuenta, los que quieran hacer rostro, por ejemplo, se van a dar cuenta de cambios sutiles que hay de un mismo tono de piel y saber hacer esas degradaciones. Entonces, el círculo cromático no te va a dar la respuesta de eso, porque ahí no hay tonos piel, ¿verdad? ¿Ahí hay algún tono piel? No. No. Ahí simplemente estamos hablando de primarios, secundarios y los complementarios, blancos y negros. Ajá. Alguien me hizo un comentario la clase pasada que es tan válido como lo que yo le comenté de los otros dos círculos cromáticos, ¿se acuerdan? Usando el rojo para el que no tiene magenta, ¿verdad? Bien, dependiendo de qué material estás usando, sea acuarela, acrílico, óleo, va a ser tu combinación y va a ser tu resultado. Hay algunas que ya tienen un trabajo ya o casi terminado, o ya uno que ya lo han terminado y han ido hasta más allá de lo que yo pedí, y que eso es bueno. Me gustaría que lo compartieran, o sea, ahorita para mostrarlo, pero me estoy tomando esta pausa porque yo voy a hacerlo también con ustedes, les voy a explicar a los que no han podido, pero se trata de que el círculo cromático es como el principio, es una puerta que vamos a abrir sobre algo que es mucho más extenso, porque tiene el material una luminosidad que también tenemos que aprender. Por ejemplo, si yo quiero pintar metal, si yo quiero pintar vidrio, si yo quiero pintar plástico, o sea, si yo quiero simular ese efecto, yo tengo que conocer el color. Yo tengo que saber cómo manejar el brillo y entender que hay blancos que no son blancos, que son grises, que son azules, que son violetas. Y sutilmente, entonces, de primero agarramos el blanco y ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar una obra. Entonces, hubo un comentario que dijo alguien, profesor, pero ¿por qué tenemos que usar negro para ese círculo cromático, siendo que el negro quema el color, el negro lo daña? Y tiene razón. Y me dice, yo no quiero trabajar con el negro, yo quiero hacer la sumatoria de los colores para sacar esos grises. Bien, perfecto. Pero así como yo les comenté que existe un círculo cromático que es amarillo, azul y rojo, yo les sugiero que lo hagan. Ya hiciste el amarillo, cian, magenta. Bueno, ahora haz el amarillo, azul y rojo. ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a entender cuál es la diferencia de lo que yo te estoy diciendo. Yo siempre les digo, no crean nada de lo que yo les diga.
compruébalo. Yo le puedo decir, ¿saben qué? La causa es bien rica. Si le colocas limón, le vas a dar un toquecito acidito que es bien sabroso. No, profesor, no le ponga limón, porque... Ya, perfecto. Pruébalo. Pruébalo. Porque nada, o sea, los gustos que tengo yo pueden ser diferentes a tus gustos. Y la persona que no quiere usar negro, perfecto. Asuma su reto. No use negro, prepara el color gris, el plomo que sale con los 3 colores. Pero recuerda que tienes que preparar, a cada uno le vas a tener que preparar ese plomo. ¿Ok? Entonces, es una tarea un poco más compleja. En la pintura yo no uso negro, pero para el círculo cromático tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué resultado me da. Y ahorita, con lo que voy a permitirme que me presten el círculo cromático que tienen ustedes dos. Vénganse las dos. ¿Y quién más lo tiene? Fausta, José. También Pancho. Clara, Perfecto. Gloria. Ven, Gloria, ven. Pero Bueno, estás grabando. Ya, Gloria. Perfecto. Hay 2. Hay 2. Perfecto. Sí, no importa, está bien, está bien. Pero yo lo que veo, quiero que vean, es el resultado. Aquí tenemos un círculo cromático con acuarelas. Tenemos un círculo cromático con acuarela. Y los problemas que pueden surgir con la acuarela no son los mismos con el acrílico. Porque son densidades diferentes, son aglutinantes diferentes, son los mismos pigmentos. Miren, el óleo, el acrílico y la acuarela usan casi que los mismos pigmentos, no hay diferencia. Lo que cambia es el medio. En el óleo contiene aceite, en el acrílico resina, en la acuarela tiene goma arábiga. Pero bueno, ahorita están usando diferentes materiales. Bien, tenemos un círculo cromático y aquí, por ejemplo, en el caso de Gloria, en algunas partes veo como que mucha agua, se pasó de agua, y es que hay algo que yo expliqué, y es este número 8, que si lo sumamos, 7 y 1, 8, 6 y 2, 8, 5 y 3, 8, 4 y 4, 8, y así todo esto, ¿verdad? Se refiere a la cantidad de pigmento. Yo tengo acá agua y tengo mi estuche de acuarelas. Aquí tengo mis acuarelas. Entonces, y además aquí está mi paleta donde yo voy a preparar el color. ¿Qué voy a hacer yo con mi pincel? Yo tengo que calcular la cantidad de agua. Y esa cantidad de agua, cada vez que yo introduzco el pincel, ¿se acuerda que yo le decía? O coloco la punta o lo coloco completo. Si yo lo coloco completo, a todos tengo que hacer entender que esa va a ser la misma cantidad. Otro es meter el pincel en el envase de agua y soltar una gota. Pero recuerden que eso es un cálculo, que a veces una gota es más grande y otra gota es más pequeña. Sí, pues. Ok. No voy a pedir una inyectadora y que ustedes midan las gotas. No es eso. Sino que yo coloqué aquí 2 gotas de agua para todo lo que yo voy a preparar en esta parte central. Tiene que llevar 2 gotas de agua. Si yo uso una gota de agua, para todo tiene que ser una gota de agua. Lo que sí tiene que mantenerse es este número, 8. Entonces, yo tengo acá el amarillo, entonces tengo una gota de agua, el pincel todavía tiene agua, acuérdense de eso. Yo agarro la gota de agua, la echo aquí y el pincel sigue húmedo, o sea que va a ser un poco más de esa gota. Lo otro que yo no se los había comentado, pero que ustedes en el proceso lo van a entender, es que si es acuarela, la acuarela está seca. Por lo tanto, yo tengo que agarrar el pincel y mojar, no remover, mojar la acuarela o agarrar un spray y mojar la acuarela para que ella se humedezca, para que para que tu pincel no deseche la gota de agua que tengas allí, porque te la va a absorber por capilaridad. La acuarela lo va a chupar. Entonces tu primer color va a quedar con menos cantidad de agua porque no humedeciste la acuarela. ¿Ok? El primer amarillo que hiciste. Y cuando preparas el otro, ya la acuarela está húmeda, por lo tanto va a tener mayor cantidad de agua y va a soltar más pigmento. Eso sucede con la acuarela. Y
y ustedes ven a un acuarelista que cuando va a comenzar, tiene la acuarela, tiene sus colores, lo primero que hace es mojar todo para que la acuarela tenga una soltura más fácil de su pigmento. Muy bien, entonces colocaste de ahí hay agua, agarraste amarillo, una pincelada, o sea, lo voy a marcar con rayita, una. Si es de esta forma que estás tomando pigmento, todas las veces las tienes que hacer de esa forma. Hay otro que yo les explico, que las acuarelas son muy duras porque compré una acuarela escolar o porque la marca es diferente o porque cada acuarela es diferente. Entonces, profesor, no suelta mucha acuarela, entonces dale una vuelta. Diste una vuelta, agarraste el pigmento, lo colocaste aquí. Otra vuelta en tu acuarela, otra, ¿verdad? Colocaste el pigmento. Otra vuelta, colocaste el pigmento. 8 veces. 8 veces tienes que colocar pigmento. En el que yo veo aquí de Gloria pareciera que no tuviese las 8. Lo veo como... ¿Sí tienes las 8? Es acrílico. Ah, es acrílico. Ah, pero lo veo con poquito cantidad de... No sé si... Pichirre. ¿Sabes qué pasa? Que veo... Absorbe mucho este papel. Sí, también puede ser el papel. ese papel no es Ya. para acuarela. Sí, bueno, miren, el papel también te va a dar un resultado, porque es un medio que es absorbente, ¿ok? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero ¿sabes qué es lo importante de esto? Por ejemplo, a Gloria, ella va a entender que este resultado le va a dar en el óleo, perdón, en el acrílico, en el lienzo, con el trabajo que vaya a pintar, le va a quedar ese efecto si ella va a pintar con eso. Por eso yo recomendé que si tienes problema con el papel, una lámina de un lienzo o una canvas. Y trabaja, yo traje, ¿se acuerdan que yo traje un modelo, pero de la degradación de colores? Ya, perfecto. Entonces, coloqué 8 veces esa cantidad. 1, 2, 3, 4, 8 veces. 8 veces coloqué pigmento acá. Para este amarillo, aquí coloqué amarillo. Ahí no voy a agregar otro color porque ese es primario. Tengo una duda. Sí. Estamos diciendo que se pone una sola gota y con una sola gota voy a pasar 8 veces. Claro. Con una sola gota. Sí. Sí, con una sola gota o con 2 gotas. O sea, tú vas a ver si una gota te es suficiente o no. Si son 2 gotas, son 2 gotas para todo. Si son 3, son 3 para todo. Por eso tú lo vas a ver con tu material. Para algunos materiales, con una gota es suficiente. ¿Ok? ¿Qué pasa con el exceso de agua en el acrílico? Que la diluye. Y pasa lo que le pasó a Gloria. Entonces puede ser por la cantidad de agua o porque el acrílico tiene poca concentración de pigmento. Y ahí es lo que yo les hablé la clase pasada sobre la saturación. ¿Qué es la saturación? Es la cantidad de pigmento. Imagínense que yo tengo un tobo de piedra. Y ese tobo agarró 100 gramos de piedra. Del tamaño que sea. 100 gramos de piedra. Esa piedra, yo agarro 1 metro cuadrado y esparzo el tobo de piedra y las acomodo. Y van a quedar algunos espacios en blanco. Pero ¿qué pasa si yo agarro 2 tobos y lo coloco en ese metro cuadrado? Va a taparse más, ¿verdad? Bueno, así mismo sucede con el pigmento. El pigmento del acrílico, si tiene poco pigmento, ¿qué es lo que sucede con esos acrílicos que son económicos? Tienen poco pigmento y mucho aglutinante, mucho medio. Entonces tú pintas y se ve transparente. Sí. Entonces si le agregas agua, más transparente se va a ver. Por eso tú vas a ver que algunas marcas son más costosas que otras. Claro. Y allí es donde vas a ver la calidad del material. ¿Ok? Bien, entonces colocamos 8 veces para el amarillo. Recuerden que decimos 1, el número 2, acá, si es acrílico, es blanco. Si es acuarela, es agua. Después que hiciste esto lo estás haciendo acá. Recuerda que estas 8 porciones que yo agregué acá me dejó una cantidad de amarillo. Yo agarré 1/3 de ese amarillo para pintar esta parte. El otro tercio lo utilicé para la parte blanca, pinté.
y el otro tercio le voy a agregar negro. Una porción de negro o 2 porciones de negro, de acuerdo al resultado. Yo lo que recomiendo es que adicionalmente o a un lado del círculo cromático tengas lo que nosotros llamamos un probador. ¿Qué es el probador? Es un pedazo de papel del mismo material con el que estás trabajando, donde tú vas a preparas el color y con el pincel vas a hacer así, ¿sabes? Una rayita. Y dices, creo que tiene mucha agua, o creo que le falta agua, o creo que me pasé, o creo que le falta amarillo, pero esas pequeñas cantidades, antes de colocarlo acá. Por eso se llama probador. Y en un cuadro que tú estás trabajando, también necesitas un probador, porque una cosa es lo que se ve en la paleta y otra cosa es lo que se ve en el lienzo. Muy bien, preparamos acá, agarramos la última parte y colocamos negro y pintamos acá en negro. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Esa es la numeración que yo les había comentado, que era el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué iba en ese orden? Porque si yo preparo primero lo que va de negro, cuando yo le agregue agua, de hecho, el pincel al mancharse con negro, mira, te va a contaminar. ¿Ok? Bien, entonces, terminaste, lavas el pincel, le sacas toda el agua y vas con el siguiente color. Ahora, recuerden que tenemos que hacer primero después el azul, o el rojo o el azul. Los tres primarios primero, o sea, el de cian o el magenta. Recuerden que aquí habíamos hablado de magenta. Digo rojo porque lo tengo anotado allí como rojo. Bien, entonces, cuando yo quiera comenzar, yo puedo comenzar por cualquier número. Yo puedo comenzar desde el centro, pero por supuesto, es más cómodo venir en este orden. O sea, de aquí para acá o de aquí para acá, como tú quieras. ¿Por qué recomiendo el amarillo? Hay otra cosa que te iba a comentar. De los tres colores, el que tiene menos saturación es el amarillo. El amarillo es el que menos pigmentación da. O sea, tú agarras una gota de amarillo y se la colocas al rojo y casi no le hace nada. Pero tú agarras un cuarto de gota de rojo, se la colocas al amarillo y eso es un escándalo. ¿Ok? El amarillo es un color que está para recibir información. ¿Ok? Entonces, hay que comenzar primero colocando el color amarillo, antes de otro color. Si yo, por ejemplo, voy a preparar verde, a veces sucede, mira, no tiene que ser así exactamente, pero te doy este consejo, porque cuando tú humedeces el pincel en el amarillo, ya ensuciaste el pincel. Y cuando vas a pintar con el azul, estás tocando, por ejemplo en la acuarela, la paleta, tus acuarelas, con amarillo al azul. Lo que pasa es que si lo haces al contrario, te va a dar el resultado, pero tu amarillo se va a ensuciar. En tu estuche, cuando tocas con el pincel, ensucias el amarillo. Y lo que sucede es que lo vas contaminando. Y eso, con el tiempo, te va cambiando el resultado. A diferencia que con el amarillo, no es tanto lo que invade el color azul o el color rojo. Porque estás trabajando de menos a más. O sea, es un consejo. Si no lo quieres hacer, no hay problema. Pero resulta que en tu trabajo vas a ver esas variantes. Y los cambios son sutiles. Vamos con el segundo color. Voy a preparar acá. Yo lo voy a hacer ahorita. Tengo que agarrar, ¿cuántos? 7 amarillos. 7 amarillos. Dígame. Estamos en acuarela, ¿no? No, ya. Con cualquiera de los tres. Ah, ya. Dígame. No, porque a mí ha sucedido eso, ¿no? Que con ustedes el amarillo, al tocarlo con el azul, se malogra, ¿no? Se ensucia. Preferible es, antes de hacer eso, limpiar bien el pincel. Claro. Con el trapito. Claro. Limpia. Ahí sí usarlo. Sí, limpias el pincel
y lo secas en el paño. Claro, le quitas el exceso. Bien, entonces tenemos 7 de azul. Ahora, yo lo expliqué con la acuarela. Pero ¿qué pasa con el acrílico? 7 de amarillo. 7 de amarillo Azul. y 1 de azul. ¿Lo dije al revés? Lo dijo al revés. Ah, sí. 7 azul. Puede ser, eso Estamos pasa. atentas, ¿eh? Pasa a veces, ¿cómo se llama? Dislexia. Es una dislexia mental. Ya. Profesor, una consulta. El negro cuando lo pone con el amarillo, ¿cuánto de negro va? Ah, es que esa es otra cosa. Es o una gota de negro, o 2 gotas, o 3 gotas. Lo que tú consideres, pero como te digo, prueba. Yo les voy a comentar algo. Sé que para algunos están enfocados en hacer un solo círculo cromático. Yo voy a hacer un círculo cromático y ya. Perfecto. Y los felicito. No se preocupen. O sea, yo no soy quien los va a obligar. Tienes que hacer el círculo cromático de nuevo. No. Porque esto, miren, esto simplemente es a consideración personal. Y aquí no hay evaluación. Yo no voy a pasar notas, yo no voy a pasarle una boleta a su mamá, yo no hago ninguna citación. Nada de eso. Esto ustedes lo van a sentir más adelante. Y cuando yo les diga, a ese color le falta verde. Profesores, pero eso es blanco. Pero a ese blanco le falta verde. Entonces, ¿por qué? Porque esa sensibilidad la tienes que aprender tú. ¿Cómo se aprende? Practicando. Si yo quiero hacer ejercicios, yo me paro temprano en la mañana y hago mi ejercicio, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer deporte extremo, o quiero hacer levantamiento de pesas, para yo agarrar más peso, tengo que practicar. Así mismo sucede acá, tengo que entrenar la vista. La vista, creemos que nosotros, ay, pero ¿qué me va a enseñar a ver? Si ya yo sé ver todo. Ustedes van a ver que los niveles de sensibilidad son diferentes en cada uno de nosotros. Entonces son 7 de amarillo, pero ok, ya lo hicimos, vamos a hacer otro con el acuarela. Tengo aquí mi acuarela, entonces agarro 1, tengo acá las 2 gotas de agua que yo coloqué, 2, 3, 4, 7 veces coloqué acá las porciones que yo tomé de amarillo. Ok, una vez que ya yo tomé esas porciones, me falta una para completar el número 8 y lleva el color que yo vaya a hacer. En este caso, si es de este lado, es el azul. Si es de este lado, es el magenta o el rojo que en caso estés usando. Entonces limpiaste tu pincel en el agua, lo limpiaste en el paño, agarraste el agua, mojaste el pincel porque necesita tener algo de humedad y vas a agarrar el color, en este caso azul, 1 de azul y mezclaste todo y te da la porción. Esa porción también tienes que aprender a dividirla en 3 partes. Después tú le vas a ir agarrando el ritmo y vas a colocar acá tu primera porción tal cual como está aquí. La segunda porción, cuando es acuarela, generalmente no es la cantidad, sino con solamente humedecer el pincel en el agua, ya es suficiente para que el pincel degrade. Ok, pero yo tengo una amiga, que ahorita le voy a mostrar, que no hizo una, sino 2, 3, creo que hasta 4, no sé cuántas veces, degradó el color de estas porciones. O sea, tuvo que haber preparado una cantidad suficiente y para poder ir degradando, para que cada color le dé la degradación correcta. Entonces, terminó acá, en este caso ustedes no van a hacer esto, terminaste acá, ¿qué le falta? El color negro. Limpias el pincel, lo agarras negro. El negro yo recomiendo que ya esté disuelto en la acuarela, esté disuelto, entonces tú vas a tocar con la punta del pincel si es 1 o 2 veces la porción que vas a colocar. Y aquí pintas esta parte. Ok, hay algo, para terminar y le doy la palabra a Pancho, hay algo que es importante. Cuando tú tienes acá tu probador y tú vas agregando y vas probando cada color que vas colocando acá, llevas el orden, tú vas a ver que se va generando una armonía.
Una armonía como igual el color es música. Y por eso hay palabras que son asociadas tanto en el color, como en la pintura, como en la música. ¿Ok? Hay ritmo en una obra. En la pintura también. Entonces, la armonía es cuando hay una secuencia que va relativamente con un ritmo o con una frecuencia, ¿verdad? O con una degradez. Cuando hay un cambio abrupto, tú te vas a dar cuenta que hay algo diferente en ese color, como pudo haber pasado, por ejemplo, que yo estaba tomando acá, en este de acá. Ustedes ven acá que este amarillo tiene bastante saturación, o por ejemplo aquí la parte oscura está bastante oscura y aquí cambió el color. Hay un cambio muy abrupto. ¿Ok? Aquí está muy degradado, están como grises. Yo hasta pensaría que usaron blanco. No, pero, o sea, lo digo por el tono que tiene. Aquí hay más o menos una secuencia, pero fíjense que aquí está bien oscuro y aquí sigue bajando el color, como que si fue mucha agua. Pero entonces acá, vamos a ver en este círculo cromático, vemos que todo está casi parejo. Aquí hay apenas un cambio y aquí apenas un cambio. Si yo les acerco este círculo, ustedes se van a dar cuenta que ese negro se transforma en verde con el amarillo. Y son pequeños cambios sutiles. Y al principio tú dices, todo eso es negro, pero cuando te acercas, te das cuenta de que no. De que hay una pequeña variación. Entonces aquí está la degradación y pareciera que hubiese sido hecho con una impresora, ¿verdad? Está bien calculado. Aquí, por ejemplo, todavía se logra ver un pequeño cambio y aquí un pequeño cambio, este viene siendo primario. Y fíjense cómo se nota, ¿ok? Entonces, pero a esto me refiero. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay un cambio abrupto, a este le faltó quizás un cuarto o un tercio de gota de color para que cambiara y estuviese equivalente o intermedio entre los dos. Pero hay una secuencia, y hay un ritmo, y hay una degradación en el mismo color. Igualmente, fíjense que el cambio sucede igual tanto en el color base, el primero que se preparó, como hacia el blanco y como hacia el negro. Se nota, ¿no? Entonces, esto es el resultado de que ella es diseñadora gráfica, ¿sí? Estudió diseño gráfico y también maquillaje y escultura. Entonces hay un trabajo bien interesante. Y aquí tenemos el que les comentaba, que yo decía 4, yo creo que son 6 veces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recuadros más adicionales que yo no pedí, pero que yo tampoco los había hecho. Pero qué interesante. Y aquí vemos algo aproximado a lo que sería la esfera cromática. Si tú haces esto mismo hacia acá, porque todavía puedes recibir más negro, si tú haces esto con 2 espacios más, entonces estás completando ya el círculo, mucho más complejo, pero ya no le daba espacio inclusive. Entonces, vean que por ejemplo, ustedes ven acá estas franjas que se nota que destaca sobre las demás, es por la cantidad de color, pero cómo lo mantiene en cada una de las degradaciones. Entonces, yo las animo, tomen una foto y envíenlo al grupo, porque esto es una referencia para los demás, o sea, es una referencia para todos. Aquí yo estoy aprendiendo igual que ustedes, o sea, cada vez que yo hago esto, algo adicional aprendo. Entonces, yo los felicito a los que han trabajado. Por allá José también tiene su círculo cromático. Permíteme, José. ¿Este es acuarela o acrílico? Témpera. Témpera. Bueno, aquí tenemos témpera. ¿Y por dónde comenzaste? Comenzaste con los amarillos. ¿Terminaste acá de último? Sí. Bueno, yo te iba a decir, yo pensé que habías comenzado por acá. Generalmente la primera parte que comienza son donde cometemos errores. Por eso yo pensé que había sido por acá.
Pero aquí es donde tienes muchos cambios abruptos. Por ejemplo, este color que está acá, fíjate la diferencia con el que tiene al lado. O sea, tiene mucha cantidad de azul. O sea, hubo un número que se te pudo haber traspapelado allí. Un poquito de negro, ¿eh? Ah, seguramente. Entonces pasa a veces con esta cantidad de números que a veces confunden. Por eso, Tiene que estar bien concentrado. miren, perdón, pásale a José. Bien, ahí también Fausta tiene, y por allá veo otro, Melissa. Ajá, Este es Melissa también acuarela, tiene. ¿viste? Para ver, Fausta. Vamos a ver. Me dices la directora de luz. Ya, a la representante. Ya. Ok, aquí tenemos dos círculos cromáticos más. Entonces, vean, aquí también se mantiene y casi que, ustedes ven que casi son similares, pero cuando los tienes en conjunto, notas el cambio en el tono. Aquí hay un tono que se pasó de rojo con respecto a esto, se podrían cambiar. Pero esto, o sea, estas cosas es importante que sucedan. O sea, que tú cometas un error acá no es una catástrofe. O sea, forma parte del aprendizaje. ¿Ok? Aquí también, miren, por ejemplo, se ve el dominio del material. Y se trata de qué cantidad tiene cada color. Qué cantidad de agua, qué cantidad de pigmento y qué cantidad de mezcla que hay entre cada color. Entonces, se nota. Y si tú subdivides, porque aquí lo estamos dividiendo en esta cantidad que yo dije, pero yo puedo hacer subdivisiones acá. Puedo hacer esto acá, o sea, yo puedo hacer esto y hacer más color. ¿Ok? No es la idea. O sea, primero vamos a conocer desde el punto de vista básico. Bien. Ok. Ahora, como les digo, hacer en la pintura, hacer un círculo cromático bien bonito no es garantía. Esto no es garantía de que ahora sí yo voy a hacer una obra maestra. No. Que tú aprendiste a cortar telas no te convierte ni en sastre, ni en diseñadora de modas, ni nada de eso. Porque hay otras cosas que van a adicionarse a este conocimiento. Pero, oigan, para mí, o sea, es una sorpresa ver que la mayoría ha hecho el trabajo. Y mira, Carlos, por aquí tenemos otro, esto es óleo. Hiciste acrílico, yo sé que lo ibas a hacer en óleo. Tenemos acá algunos, tenemos, por ejemplo, Carlos también está terminando su tarea porque él iba a hacer su presentación hoy. Entonces, lo importante de esto es lo que te llevas. O sea, ¿qué lograste con esto? ¿Verdad? Primero, conocer el material. Punto. Y sabes que es importante conocer, por ejemplo, un mecánico necesita saber qué herramientas tiene para corregir alguna falla de un vehículo. Claro, claro. Recuerden lo que yo les dije, que primero base agua. ¿El lienzo qué es? Una mezcla de gesso. El lienzo es tela, gesso, ¿verdad? Y después tú pintas con acrílico o con óleo. Pero el gesso es muy compatible con el acrílico. ¿Ok? Es una base para tapar poros, para sellar. ¿Ok? El acrílico sería como un complemento, solo que ya no sería el lienzo blanco, sino que tú das las primeras bases, las primeras manchas. Y sobre eso puedes trabajar con óleo. No hay ningún problema. El problema es que tú pintes en óleo y después quieras colocarle acrílico. Ahí ya se generó un problema, porque el óleo va a expulsar el acrílico en algún momento. Tú vas a agarrar el fuego y vas a hacer así. Y levantas todo el acrílico, se viene completito. ¿Y si Bien. es inversa? No. Si empiezas con acrílico y terminas con óleo. No, el óleo se adhiere a la superficie muy bien. Ahí sí va. Sí, ahí sí va. Bien. Inclusive puedes trabajar sobre el lienzo con acuarela. Tú sobre un lienzo puedes trabajar con acuarela. Te da unos resultados diferentes.
te va a hacer algunas manchas. El trabajo que haríamos, ¿Cómo? No, mira, tenemos dos opciones. Una, los que quieren trabajar con su acuarela, y otro, los que quieren trabajar con acrílico. ¿Ok? Yo recomiendo siempre comenzar con entrar en color. El primer paso que yo doy es la acuarela. El primer paso para nosotros aprender en el color es la acuarela. ¿Por qué la acuarela? Porque la acuarela tiene, digamos que, una fragilidad. También para algunos le pueden llamar debilidad, pero para mí es una fortaleza. Y es que eliminamos el blanco. Y tú dominar el color sin blanco es el mayor de los retos. Pero es el mayor de los retos cuando has trabajado con óleo, cuando has trabajado con acrílico. Cuando tú has viajado en avión, ya felizmente llegas en 3 horas. Pero yo te digo, bueno, ahora vamos a ir en automóvil. Ay, qué fastidio. 3 días de viaje. Para el que no le guste viajar. Ahora, si yo les digo, bueno, vámonos a pie, entonces serían meses, ¿verdad? Si es que llegamos. La acuarela lo que te va a permitir es conocer al máximo el color, las propiedades del color. Y eso te va a dar un dominio del color sin el blanco. Cuando tú has trabajado con el blanco, tanto en el acrílico como en el óleo, se convierte en una debilidad. Porque empiezan a salirte colores que tú no sabes por qué. Y no entiendes. Porque generalmente usabas el blanco para degradar. Y la acuarela se convierte en una guillotina, en algo desagradable, en algo fastidioso. Y para mí a veces ver una tortura no lo recomiendo. Se los digo porque le he dado clase a personas que han trabajado con óleo y han trabajado con acrílico y se fastidian con la acuarela. O sea, no les dan los resultados, no logran y pasan. Solamente las que o los que aguantan la tortura y pasan las primeras dificultades de, por ejemplo, dañar un trabajo, de estar molesto, venir al otro día contento y otra vez irse molesto y así. Cuando logran pasar esas dificultades y bajan la presión y entienden que la acuarela tiene que ver mucho con la sensibilidad, ahí recién empieza a degustar la acuarela. Yo le estoy comentando esto porque es como una especie de advertencia. Porque no quiero que se vayan a sentir incómodos. Frustrados. ¿Saben qué pasa ya? Y se los comento acá también de confianza. Miren, yo acá lo que menos quiero ver es competencia. Yo acá lo que menos quiero ver es personas que se sientan vulneradas porque le vean el trabajo. Sé que a veces, por ejemplo, tengo la vergüenza de que no quiero que me critiquen, no quiero que juzguen mi trabajo o que vean que cometí un error. Yo cometo errores. O sea, todos cometemos errores. Entonces, sentirte tú vulnerable porque estás trabajando en público, y digo en público porque tenemos cantidades de personas, y estoy acostumbrado a trabajar en mi rincón, en mi habitación, con mi música, solo, porque yo también lo disfruto de esa manera, es una cosa, y otra cosa es pintar al lado de otros. Pero si logras superar eso, te vas a dar cuenta que se genera una hermandad. Ustedes aquí, no por lo que yo estoy dando, sino por lo que vas a ir compartiendo con cada uno. Lo que vamos a aprender, por ejemplo, cosas puntuales, con algún conocimiento que ha tenido alguno en otro taller y lo presenta acá, y qué bonito es verlo. Y ya, por ejemplo, yo no sabía que se podía hacer eso. Mira qué bien queda. O mira el material que está usando. Que de repente ella hablaba de un papel que estaba trabajando
y yo no lo he trabajado. No me acuerdo cuál fue el que comentaba. Con Cote. Yo no he trabajado con ese material y yo quiero ver qué resultado da. Y así, por ejemplo, como ese tipo de cosas. Ah, mire, profesor, este material de pintura. Hay una pintura que están fabricando acá en Perú que es muy buena. Pero hay que probarlo. Hay que probarlo. Entonces, esto es una herramienta. Esto no te va a resolver los problemas. Esto es una herramienta. Y que después, más adelante, vas a ver la importancia. Entonces, ahí tengo mis acuarelas. Ya algunos están trabajando. Y los que han tenido dudas, acérquense. Que esto que acabo de explicar, lo voy a hacer allí, ahorita. Lo voy a empezar a hacer. Y Yo lo el que sigo ya para comenzó, seguir grabando. que ya ha dominado y ya tiene sigo para seguir avanzado, por ejemplo, Carlos ya está casi terminando, que continúe tal cual como lo está haciendo. Yo quiero decir ahora aquí.